Hoy lo volví a ver. Atractivo y guapo como siempre. Todo mi cuerpo se estremeció al verlo. Quería creerle, derretirme en sus brazos, rendirme a sus palabras y besarlo. Si me está diciendo la verdad y vino hasta aquí solo para verme, debe ser porque significó algo para él. Por lo menos quisiera creerlo. No sé qué hacer. Mi corazón me hace dudar, pero recuerdo el daño que me hizo y no lo puedo perdonar. Tengo que ser fuerte. Aunque si lo vuelvo a ver, no sé si seré capaz de contenerme. Lo amo. Todavía lo amo con todo mi ser. No, a mí solo no. Por favor, venid. Chicas. ¡Ay! Gracias a este par de mujeres se ha hecho todo este sueño realidad. ¿Te gusta cómo ha quedado todo? Que me ha encantado. Me sorprendieron. Es innovador, creativo, un poco industrial. Quisiera saber en qué te inspiraste. Solo te puedo decir que me he inspirado en Betty. ¿En mí? Ah, ¡Gino! Esa es la inspiración. se ve que has impactado muchísimo en la vida de Joaquín. ¿Lo habrá asustado, mi cara? Sí. Sonríe. Hola, amor, qué bueno que viniste. Ay, qué padre. Ni se te ocurra ponerme encima tus asquerosas pezuñas de rata infiel. Es que en esta vida no hay un solo hombre distinto. ¿Cómo? ¿De qué hablas? De la tica y su hijo. Lo sé todo y no te hagas el loco. ¿Cómo pudiste hacerme lo mismo que me hizo la asquerosa rata de alcantarilla de infrainmundo? ¡Qué desilusión, Charly Godínez! Resultaste la misma clase de porquería que tu padre. La mujer moderna no cabe en ningún estereotipo. Encasillarla sería limitarla. La mujer de ahora se reinventa constantemente. Por eso no tiene miedo a expresar sus sentimientos y a utilizar la ropa como un arma para enfrentarse a los retos de la vida. La mujer de ahora es arriesgada, compleja, única. Por eso he basado mis diseños en una mujer que es de verdad. Una mujer que siempre está en construcción. Ella es la musa de mi inspiración. Beatriz Rincón, la mujer más real que conozco. Ya sé para qué fuiste a Miami. Y quiero que me digas la verdad. No más mentiras. Fuiste a verle a ella, ¿cierto? ¿A Beatriz? Sí, fui a hablar con ella. Para recuperar la empresa. Marcela, tú sabes bien que no. Fui a hablar con ella para aclarar las cosas, para explicarle mi versión de cómo pasó todo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto lo que esa mujer piensa de ti? Por favor, no me hagas responderte esa pregunta. Yo necesito escuchar la verdad. Tú estabas enamorado de Beatriz. Armando. Sí. Yo amo a Betty. Señor Smith, Inés lleva trabajando conmigo muchísimos años y es como si fuera mi madre. Ella no fue. Pero tienen las pruebas en sus manos. Ahí están las copias de mensajes que Inés mandó a varios posibles compradores. Varios que demuestran que ella lo había hecho anteriormente. Incluso menciona que esa información cuesta lo mismo que la vez anterior. No, perdóname, pero Inés no fue. Entonces, ¿cómo explica eso? Esto ya se está poniendo muy peligroso, Romina. ¿Inés te creyó? Me parece que no. No me paraba de hacer preguntas. Ay, no sé qué hacer. No tenemos que deshacer de ella. ¿Qué te volviste
volviste loca? No, es peligrosa. Puede acabar con todos nuestros planes, pensalo. ¿Tú sabías que Armando y esa mujer estaban en Miami? ¿Qué? Nos están robando, Roberto. Daniel, por favor. Es Armando, es mi hijo. Tú lo conoces desde siempre. Por eso mismo. Y debe ser muy difícil para ti pensar que Armando es un estafador. Y yo no voy a permitir que Armando le robe la herencia a mis hermanas. Que te quede bien claro. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches, Margarita. ¿Cómo estás? Bien. Perdona que no me pueda quedar. Tengo un compromiso ahorita. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Marcela. 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 Marcela, ¿qué pasó? Marcela. Marcela. Yo no puedo creer que Marcela haya llegado hasta este extremo por cancelar un matrimonio. No, es que Marcela no está así nada más por el matrimonio. También tiene que ver con Betty. Es que Armando se enamoró de ella. ¿Qué? No. Eso es imposible. Ningún tipo, por muy imbécil que sea, dejaría a mi hermana por un imbécil como esa mujer. Pues Armando lo hizo. Por lo que se empezó a acercarse a ella como parte de su plan para confiarle la empresa. Pero en el camino se terminó enamorando. No. Esto es absurdo. ¿Por qué no me comentaste esto antes? Pues porque es parte de la vida privada de Marcela. Era ella la que tenía que decírtelo. Ahora sí entiendo todo. Por eso es que Armando no había sido claro con sus argumentos. Por esta mujer. Beatriz es una estafadora. Pues ahórrate la culpa. Si esto fue por ti o no, ¿qué importa? Claro que importa. Yo nunca quise hacerte daño. Pues lo disimulas muy bien. Armando, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Marcela, me siento el peor hombre del mundo. Ay, ¿qué hago? ¿Te consuelo? Aprovecha, ve, que eres un hombre libre ya. Que... Ya, por favor. Au. ¿Estás bien? No me toques, estoy bien. Gracias. Marcela, tenemos que hablar. Lo que pasó anoche fue muy grave. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. No sé, fue una mezcla de muchas cosas. Me sentía sola. Extrañaba a mis papás. Pues es que tú no estás sola. Me tienes a mí, tienes a tus amigos, a tus hermanos. Tú y yo siempre hemos sido buenos amigos. A mí no me interesa tu amistad. ¿Ves? Como no tenemos nada de qué hablar. Búscala. Sé feliz con Beatriz. Aquí estamos todos pagando por su felicidad. Qué bueno volver a abrazarte, Billy. El mejor estilista de todo Miami, el más creativo. Mentira, don't stop. Sigue, Sabes que para ti siempre tengo buenos adjetivos, cariño. Ay, no, yo para ti también. Mi amor, traje a la amiga de la que te hablé. Ok, ¿dónde está? Hi. Ay, Betty necesita un cambio completo. Y yo sé que tú vas a conseguir ese look ideal que va a resaltar su belleza. ¿Estás seguro? Porque yo no te puedo garantizar el resultado final. Esto para mí es un reto. ¿Y acaso no te gustan los retos? Me encantan los retos. Do it. Ok. Hi. ¿Cómo te llamas? Beatriz Rincón. Muy bien. A partir de hoy, vas a tener que cambiarte el nombre. Porque cuando terminemos por esa puerta, no va a salir Beatriz Rincón. Va a salir otra mujer. ¿Estamos? ¿Ready, guys? Ready. Vamos a hacer milagros. Salgo de mañana algo despeinada, pero qué más da, qué más da. Yo no necesito espejo porque soy tan natural. Sí me he dado cuenta de que soy tan fea, pero qué más da, qué más da. Todo el mundo es bello siempre cuando hay que criticar. Si metes la mano en el avispero puede picarte el amor, porque el amor es ciego en el corazón. A mí no me van a olvidar, no señor, porque la suerte de la fea la más bonita desea. A mí
Por supuesto que eres tú, en tu mejor versión, ¿ok? ¿Cómo te sientes, Betty? ¿Qué te parece? No se te ocurra botar una lágrima, no. Vamos, estás hermosísima, Betty. Hermosa por dentro y por fuera. Ya. Ay, me encanta. Me encanta. No llores, respira. Ya causó suficientes sufrimientos al venir aquí. ¡Váyase! Ok, yo me voy a ir. Pero dígale a Beatriz que tiene 24 horas para dar la cara. O que se tengan las consecuencias. ¡Julia! Es idéntico a tu cuadro, Hugo. Ay, por favor, Fabio. Tu hermana no tiene dinero para comprar un cuadro así. Este es mi cuadro. A ver, no estarás insinuando que Romina tuvo que ver con el saqueo de tu departamento. No trates de pintar a tu hermana como una blanca palomita porque no lo es. Yo la escuché diciendo que iba a hacerle daño a Inés. ¿No habrá tenido que ver en el robo de mi departamento también? Mira, yo no sé qué habrás escuchado, pero estoy seguro que Romina sería incapaz de hacer una cosa así. Esto es una confusión. Una confusión que va a tener que explicar. Y no a mí. A la policía. Qué raro. Me mandaron un montón de mensajes. Nicolás, mi papá. ¿Algo malo le pasó a mi mamá? Voy a llamar. ¿Papá? Hija, por fin llamas. Ya me estaba preocupando. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? Ella ya está bien. Los médicos le estabilizaron. Estamos en el hospital. El peligro ya pasó. No, pero ¿qué le pasó? Un infarto, Betty. ¿Un infarto? No, voy para allá. Voy a tomar el primer vuelo a Nueva York y yo tengo que estar ahí con ustedes, ¿ok? Sí, creo que es lo mejor, hija. Tú deberías estar aquí. Ven pronto, amor. Sí, ya voy para allá. Los amo. No, mi mamá, Joaquín. No te preocupes. Armando Mendoza te obligó a mentir. ¿A maquillar estos informes? No. Él me lo pidió y yo le hice caso. ¿Por qué si sabías que estaba mal? Porque yo creí en él. ¿Por qué creías en él? ¿Qué, acaso era un cura o qué para que le creyeras? No, pero yo creí en su plan de negocios, en sus ideas. Lo único que él quería era hacer crecer a B&M, convertirla en una empresa de primera línea. Pero todo lo que podía salir mal, salió peor. ¿Y esa es tu manera de justificar las mentiras? ¿Esa es tu manera de justificar el fraude que armaron? No, por supuesto que no. Yo sé que estuvo mal, pero estoy muy arrepentida. Yo estoy muy consciente de que eso fue un error. No, Beatriz. Ese no es un error, ese es un delito. Y de los graves. Ya sé. Y por eso renuncié. Y renunciar es aún más grave. Eso es cobardía. Si cometiste un error, debes resarcirlo. Mira, si Betty les regresa a la empresa, Variano tendría la prioridad en seniority sobre la deuda que pesa sobre B&M. Si eso ocurre, los bancos, los acreedores, caerían sobre la empresa. Demandarían que un juez remate los activos. B&M no tiene cómo responderle a sus deudores. Si Betty les devuelve B&M, sería el fin de la compañía. Whatever. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.